Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bien, esto es un resumen de las cosas que veremos. Y vemos claramente cómo las naciones se habrán de amontonar. Dios trata de disuadirlos, pero las naciones se amontonarán contra Dios y su ungido. Mas Dios pondrá a su ungido como rey en el monte de Sión. Y Dios se burlará y se reirá de ver los intentos de los reyes de la tierra, queriendo ir contra el Hijo de Dios, queriendo vencer al Señor Jesucristo en su regreso. Dice, Dios se reirá y se burlará de ellos. Ahora, por favor, vamos al profeta Isaías en el capítulo 2. Isaías capítulo 2. Leeremos los versos 11 y 12 primero. Bien, dice la Escritura, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Verso 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Otra vez, la Biblia señalando un día en particular, un día especial, un día en que el Señor descenderá, y lo que hará será humillar, aplastar, desmenuzar y quebrantar la altivez y la soberbia del hombre. El hombre por naturaleza es muy altivo, es muy soberbio. El hombre se ha llenado de arrogancia contra Dios. Y es lo que Dios claramente dice en las profecías, que aquel día, el día que el Señor descienda a la tierra, a los aplastará completamente. Y solo Él será exaltado. Porque el hombre tiende a exaltarse a sí mismo, tiende a llenarse de soberbia y colocarse en una posición muy alta contra Dios. Y Dios aplastará su soberbia en aquel día. Bien, ahora volvamos por favor a nuestro texto de Apocalipsis 19. Hemos llegado a este capítulo donde veremos acerca del regreso del Señor Jesucristo. Hemos llegado hasta aquí cuando ya hemos visto cómo Dios ha estado juzgando la tierra. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Dios ha estado derramando su juicio uno tras otro, cada uno más intenso que el anterior. Y juntamente con su juicio Dios ha estado predicando el evangelio, llamando al hombre a que se pueda arrepentir. Pero nada ha dado resultado. El hombre se mantiene en su rebeldía y en su necedad. Así es que se han cumplido los 7 años de la gran tribulación. Desde el capítulo 6 al 18 están registrados los 7 años de la gran tribulación, y finalmente Babilonia, la gran ramera, ha sido completamente destruida. Todo ese sistema que representa el mundo ha sido aplastado y destruido y ha sido hecho cenizas. Y ahora llega el día esperado, el día final, el día en que se anuncia el retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Y esta es la visión que recibe Juan. Veamos el verso 1. Después de esto, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bien, el cielo se abre. Los cielos serán abiertos cuando el Hijo del Hombre
vaya a descender a la tierra. Y va a descender porque así lo prometió. Él dijo a sus discípulos: si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré a prepararles lugar, pero luego vendré y os tomaré a mí mismo. Él dijo: vendré, yo regresaré por ustedes. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, allá en Hechos capítulo 1, sus discípulos reunidos vieron cómo el Señor ascendía y una nube lo cubrió. Unos ángeles aparecieron y les dijeron: ¿qué miráis? Ese mismo Jesús que ven que se va, así mismo volverá. Y en Lucas capítulo 21, busque eso por favor. En Lucas capítulo 21, el verso 27 de Lucas 21, el mismo Señor Jesucristo, Él habló aquí y Él dijo lo siguiente acerca de su regreso. Dijo en el verso 27: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Él vendrá en una nube, Él vendrá con poder y Él vendrá con gran gloria. Así que ese día anunciado por los profetas ha llegado. Juan ve los cielos que se abren y él ve a un jinete montado en un caballo blanco. Ahora este es un jinete que se parece mucho al del capítulo 6, verso 2, pero ya estudiamos eso y sabemos que ese jinete de ese caballo blanco no era otro que el falso Mesías, era el anticristo, era el engañador. Mas ahora este es el verdadero caballo blanco sobre el cual viene montado el Señor Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Él viene montado y Él viene trayendo una espada. Mas el jinete del Apocalipsis 6, verso 2, Él traía un arco. Nunca el arco ha sido parte de la armadura de Dios, nunca, mas la espada sí. Así es que llega montado en un caballo blanco. No solo el caballo blanco representa santidad y pureza, sobre todo representa victoria. Y viene el Señor. Solo imagínense los cielos abriéndose, como una cortina, desplegándose y dando paso al descenso del Hijo de Dios. Ya no viene anónimamente en un pequeño pesebre, donde nadie, la mayoría del mundo, no supo que el Hijo de Dios venía a la tierra. Solo unos cuantos supieron que vendría. No, Él no volverá así. Él vendrá de tal manera que todo ojo en el mundo lo verá. Todo el mundo verá el descenso y el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Por eso Juan dice: los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Y él dice entonces: he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es el primer nombre que se le da a aquel jinete, nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel y Él es verdadero. Él es fiel porque todos podemos confiar en su palabra. Podemos confiar en Él, podemos confiar en sus promesas. Él es fiel a sí mismo, Él es fiel a su carácter. El hecho que nosotros seamos infieles no mellará en nada su carácter fiel. Él es fiel a su pacto. Él ha hecho un pacto con nosotros. Y por ese pacto Él se mantendrá fiel como se ha mantenido hasta el día de hoy. Él no revocará los términos de su pacto. Él siempre permanecerá fiel. Todos sabemos que nosotros somos los que incurrimos en infidelidad, mas el Señor siempre permanece fiel. Y Él es no solo fiel, Él es verdadero. Fiel y verdadero. En Él no hay mentira, en Él no hay sombra de variación, en Él no hay engaño. El Señor Jesucristo no solamente tiene la verdad, sino que Él es la verdad encarnada, personificada. Por cuanto Él es verdadero, por lo tanto podemos confiar en que Él mismo es fiel. Él es fiel y es verdadero. Y este debe ser un nombre por el cual debemos conocerle y debemos alabarle también. Él es fiel y verdadero, fiel y verdadero. No conocerá a nadie como el Señor Jesucristo. No existe nadie como Él. Pero dice algo más. No solamente su nombre es fiel y verdadero, dice a qué viene.
Dice en el verso 11, y con justicia juzga y pelea. Bien, esta no es su primera venida. Él vino a dar gracia y misericordia, ahora viene a hacer cosas diferentes. Él viene a juzgar, viene a traer juicio y viene a hacer guerra. Eso significa, Él viene a pelear y viene a juzgar, viene a ejecutar el juicio que Dios ha determinado sobre la tierra. A eso viene el Señor Jesucristo. Bien, Dios ha determinado que Jesús será el juez de toda la tierra. Los apóstoles dijeron, a nosotros se nos ha encomendado predicar que aquel que Dios resucitó, Él lo ha puesto como juez de vivos y de muertos. Eso está en Hechos 10. Los apóstoles sabían que ese Cristo que un día a veces nos redimió en la cruz, volvería como un juez, volvería a juzgar. Ya no vendría como un cordero manso y humilde, no volverá como un bebecito pequeño echado en un pesebre, no volverá a un estado de total vulnerabilidad, de debilidad humana. No, Él vendrá en gloria. Los cielos se abren y Él vendrá en gloria y Él vendrá a juzgar. El mismo que vino a dar gracia y a misericordia no volverá igual. Vendrá a juzgar y vendrá con una ira terrible. No vendrá como vino lleno de amor y de compasión. Vendrá a juzgar y vendrá a hacer la guerra. No habrá misericordia, no habrá compasión. Mire por favor el verso 2, el verso 12. Juan comienza a describir al Señor Jesús y dice: sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Bien, aquí tenemos por segunda vez la descripción del Señor Jesucristo con sus ojos como inflamado por el fuego. En Apocalipsis 1, Juan ya lo había descrito de esa manera, sus ojos como llamas de fuego, señal de juicio. Solo piense en contemplar los ojos del Señor y son como dos flamas de fuego. Es realmente de temer una mirada de ese tipo, pero su mirada también habla acerca de que su mirada es escudriñadora, es penetrante. Su mirada puede auscultar todo nuestro corazón, todo lo que el hombre quiere ocultar por dentro. Su mirada es capaz de penetrar en lo profundo del corazón del hombre y conocer exactamente lo que piensa, sus motivaciones, sus intenciones en todo lo que hace. No hay nada oculto que el hombre pueda mantenerlo así ante la mirada del Señor. Él escudriña, sus ojos vienen como llamas de fuego. Y él dice también que en su cabeza tiene muchas diademas. ¿Sabe por qué? Porque él viene como rey de reyes. Él es el rey de toda la tierra. Él no tiene una diadema, él tiene muchas diademas en su cabeza. Ya no será la corona de espinas que él tuvo cuando estuvo en la tierra, antes de que, con la cual fue llevado a la cruz, sino que ahora vendrá en una posición de realeza, tal como Él es. Él es el rey de toda la tierra. Y Él vendrá de esa manera, en su realeza, y sus ojos flameantes como llamas de fuego. Y un nombre, tenía un nombre, dice que ninguno conocía sino Él mismo. Dios ha reservado para sí, el Señor Jesús ha reservado para sí un nombre que no hay manera, no hay forma de poder conocer. Él lo ha guardado para sí mismo. Y no solamente es un nombre que uno debe saber, sino que no tendríamos la capacidad de entender su nombre. Porque la palabra conocer, usted sabe que habla mucho de intimidad. Nadie conoce, nadie puede intimar con ese nombre. No hay capacidad humana de poder entender aquel nombre que Él ha reservado para sí mismo. Nadie conoce. La Biblia dice que las cosas de Dios solo lo conoce el Espíritu de Dios y no hay forma de conocer a menos que el Espíritu de Dios lo quiera revelar. Pero tiene, su primer nombre es fiel y verdadero y el segundo es un misterio. Nadie lo conoce, solo Él mismo. En el verso 13, describe su vestidura y dice que Él estaba vestido de una ropa teñida,
Otras versiones dicen salpicada, salpicada en sangre. Y aparece un tercer nombre, y su nombre es el Verbo de Dios. Bien, acá encontramos ahora al Señor viniendo del cielo. El jinete tiene unas vestiduras y Juan nota que está salpicada de sangre. Ahora, esto usted debe recordar que lo vimos en algunas de las prédicas anteriores de Apocalipsis. ¿Por qué tus vestiduras están manchadas con sangre? ¿Alguien se acuerda? Bien, a los que no se acuerdan, vamos a Isaías 63. Profeta Isaías 63. Leamos desde el versículo 1. Isaías 63, verso 1. Aquí está. El profeta tiene esta visión y dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Así es que cuando Juan ve que el Señor está descendiendo y sus ropas están manchadas de sangre, esa sangre no tiene que ver con nuestra redención, no tiene que ver con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre es producto de que Él viene de otra batalla. Él viene de una batalla, de juzgar a Edom en Bosra. ¿Y por qué su vestidura está salpicada en sangre? Porque Él los ha pisoteado a todos los que han entrado en batalla con el Señor. El Señor los ha pisoteado. Él dice: he pisado el lagar de las uvas. Así que el lagar es el lugar donde las uvas eran depositadas, y entraban y comenzaban a pisotear hasta dejar el jugo de las uvas. Era parte del proceso. Ahora, esta es la figura que el Señor está usando aquí para describir lo que Él hará cuando Él regrese, o cuando haya descendido en Edom, en Bosra, y ahí tendrá una primera batalla y los pisoteará, y la sangre de los hombres será esparcida. Será tan fuerte las pisadas que salpicará sobre sus vestidos. Y uno se pone a pensar: ¿estamos hablando del Señor Jesucristo? ¿Estamos hablando del que leemos en los evangelios, compasivo, misericordioso, perdonador? Sí, Él es el mismo. Él es el mismo. Y Él viene de una batalla y ha pisoteado a todos los rebeldes que se oponen a Él. Y ahora Juan lo ve regresar. Sus vestidos están manchados con sangre. Y él ve al Señor descender del cielo y tiene un nombre. Y acá aparece su tercer nombre, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, escuche, el Verbo de Dios es el nombre del Hijo de Dios antes de su encarnación. Cuando el Señor Jesucristo se encarnó, cuando Dios se hizo hombre, se le dio un nombre, su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Su nombre es salvación, Jesús. Él es Cristo porque Él es el Mesías esperado, el Mesías prometido, mas antes de su encarnación, allá en la eternidad, antes que el mundo fuese creado. Su nombre era el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Es el mismo Jesús antes de hacerse hombre, antes de venir a la tierra. Es el Verbo de Dios. Y muchas Biblias traducen
palabra de Dios. Verbo de Dios es la palabra griega logos, que se puede traducir como, escuche, se puede traducir como palabra, se puede traducir como pensamiento, se puede traducir como mente, se puede traducir como propósito. Todo eso es logos. Y lo que dice aquí, que el nombre que él tiene es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Cristo es la palabra viviente de Dios. Él es una persona, la segunda persona de la Trinidad, pero es llamada como la palabra de Dios. Así que cuando Cristo vino a la tierra, Él era prácticamente la Biblia que andaba y hablaba en la tierra. Era la palabra de Dios. Cristo es el pensamiento de Dios, es la mente de Dios. Cristo es el propósito de Dios. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan. En el capítulo 1, verso 1 al 3, leemos que dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Dice, en el principio, ¿era quién? ¿Lo ve? Ahí está, en el principio. ¿Qué significa el principio? Antes de todas las cosas, antes que el mundo existiese, antes de la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es una persona distinta a Dios, pero a la vez es Dios mismo. Eso es lo que dice Juan 1:1. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios. Es una persona separada. Es la segunda persona de la Trinidad. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa eso? Si Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, significa que todo lo que fue hablado por la boca de Dios fue Cristo. ¿Sí me expliqué? Es decir, Dios no hace nada si no expresa, si no habla. Pero Cristo, el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Él es la mente de Dios, el propósito de Dios, el pensamiento de Dios, la palabra de Dios. Por eso dice, todo lo que ha sido por medio de Él, y sin Él nada es hecho. Cuando el Padre dijo, sea la luz, y Él pronunció su palabra, Cristo estaba allí, porque Él es la palabra de Dios. Bien, ahora mire el verso 14. Y luego habla de ese verbo, y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está el verbo de Dios, hecho carne, viniendo a la tierra, la palabra de Dios descendiendo a la tierra. La palabra de Dios caminando entre los hombres, la palabra de Dios viva. Eso está siendo descrito y ese es el nombre que se le da en Apocalipsis. Volvamos ahí, por favor. Así es que sus vestidos están manchadas de sangre y aparece su tercer nombre, el verbo de Dios. Él es fiel y verdadero. En segundo lugar, Él tiene un nombre que nadie conoce. Y en tercer lugar, Él es el verbo de Dios. Mire el verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bien, ahí está su ejército. Él viene a juzgar y a pelear, así que viene con un ejército. Ahora, las vestiduras corresponden tanto a ángeles como a los santos de Dios. Estas vestiduras descritas aquí corresponden tanto a los ángeles, porque ellos visten así, pero también los santos de Dios vestimos así o vestiremos así, con lino fino, finísimo, blanco y resplandeciente. Así que todo ese ejército está conformado por la iglesia, los santos de Dios y por los ángeles del Señor. Y Él viene delante montado en su caballo blanco. Ese cuadro va a ser impresionante cuando el Señor descienda y nosotros estaremos juntamente con Él, descendiendo del cielo. La iglesia ya ha sido llevada al cielo. Las bodas del Cordero ya han sucedido en el cielo. Regresamos entonces con el Señor a juzgar a la humanidad. Los ejércitos celestiales vienen detrás del Señor Jesucristo. Verso 15. De su boca
sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que el verso 15 dice que él juzgará a las naciones. ¿Cómo lo hará? Con la espada que sale de su boca. Ahora, ¿qué significa eso? Eso está hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es como una espada de doble filo? Bien, es una espada de doble filo, es una espada aguda de doble filo. Así que cuando dice que Él viene a juzgar a las naciones con la palabra que sale de su boca, está diciendo que Él vendrá y Él pronunciará su palabra, solo su palabra. Cuando el Señor habla, las cosas tienen que suceder. Las cosas siempre suceden. Así que el Señor no vendrá a un encuentro frontal. No necesitará tener un encuentro frontal, no tendrá que estar luchando y defendiéndose. No tendrán que venir de arriba arrojando cosas a la tierra. Esa no será la batalla. Simplemente el Señor vendrá por delante y ya ha tenido una batalla y Él se ha tomado el tiempo de pisotear en esa primera batalla a aquel ejército. Ahora vendrá y simplemente Él pronunciará su palabra. ¿Qué dirá? No dice qué dirá. Lo que sí sé es que cuando el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, Lázaro salió. Y cuando el Señor dijo, produzca la tierra seres vivientes, aparecieron. Cada vez que Dios pronuncia algo, las cosas suceden. Bien, algo dirá, algo saldrá de su boca. No sé, se me ocurre que a lo mejor dijo, muéranse. Y ya está. ¿Lo ve? Él simplemente habla y las cosas suceden. ¿Me estoy explicando? Él los herirá con la espada que sale de su boca. Las naciones se reunirán, juzgará a las naciones. Sí, hay un juicio de las naciones en el capítulo 25 de Mateo. Hay un juicio de las naciones y las naciones serán reunidas y Él las juzgará y las herirá con la espada que sale de su boca. Es lo que dice. Ahora, una vez que las naciones sean juzgadas, ¿qué es lo que empezará? El milenio. Esto da inicio también al gobierno del Señor. Por eso dice que Él las regirá. Regirá a las naciones con vara de hierro. Regirá, gobernará. Hay otra traducción que dice pastoreará con vara de hierro. Uno dice, ¿cómo va a pastorear con vara de hierro? Nosotros sabemos que nuestro buen pastor, ¿con qué nos pastorea? Salmo 23, ¿con qué nos pastorea? Con su vara y su cayado. Nos protege, nos mantiene en el camino con su vara y su cayado. Pero aquí Él regirá a las naciones, pastoreará a las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Significa que en su gobierno milenial no se tolerará el pecado, no se va a tolerar la maldad. Inmediatamente se aplicará la ley y la justicia será inmediata aplicada. De seguro que no habrá derechos humanos aquí, protegiendo a nadie. No necesitará el debido proceso, porque el Señor Jesucristo conoce exactamente el corazón de los hombres. Él juzga con justicia. Y aquel que durante su reinado de 1000 años se atreva a infringir sus mandamientos y sus leyes será juzgado inmediatamente. Por eso dice que Él regirá las naciones con vara de hierro. Ahora déjeme llevarlo al capítulo 2 de este libro. Vamos al capítulo 2. Mire por favor el verso 27. Capítulo 2, verso 27. ¿Ves el 26? Apocalipsis 2, versos 26 y 27. ¿Ya lo tiene? Léalo por favor conmigo. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué significa esto?
Significa que nosotros reinaremos con Cristo. Es exactamente lo mismo. Cristo reinará con varas de hierro y nosotros que estaremos con Él recibiremos autoridad para regir las naciones y las regiremos de la misma manera, con vara de hierro. Sí, pero esa vara de hierro, esta forma de gobernar, no es para este tiempo, es para el milenio. Porque solo el Señor juzga con justicia, nadie más puede juzgar con justicia. Nosotros juzgamos por la apariencia, juzgamos sin tener toda la información completa, juzgamos a veces entendiendo mal las cosas, juzgamos sin conocer las motivaciones del corazón ni las circunstancias que motivaron algo. Mas Dios no necesita saber nada, Él conoce todas las cosas. Y Él regirá las naciones con vara de hierro, 1000 años bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Él reinará sobre todas las naciones de la tierra. Eso será maravilloso, será hermoso estar bajo el reinado del Señor Jesucristo. Mas será mucho más hermoso que su iglesia reinará juntamente con Él. ¿Ok? Reinaremos juntamente con Él. Dígale a alguien, serás un rey o una reina, dependiendo de quién sea. Sí, somos reyes y sacerdotes para Dios y vamos a reinar con Cristo. Y el Señor nos dará autoridad sobre las naciones. Algunos hermanos ya se están repartiendo las naciones de la tierra. Yo quiero Rusia, no, yo quiero. Y cada uno se está repartiendo las naciones. Dice que el Señor nos dará autoridad según nuestra recompensa. Aquellos que sean recompensados más tendrán tal vez más lugares donde regir, gobernar. Otros de repente solo le entregarán Caraballo, nada más. ¿Me entiende? Lo que trato de decirle es que habrá niveles de autoridad, no todos. Bueno, no importa Caraballo, comas, lo importante es que vamos a regir, vamos a gobernar juntamente con Cristo y con Él ya no se tolerará más el pecado. La justicia será aplicada inmediatamente por el Señor. Así que volvamos por favor a Apocalipsis. Mire el verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Y acá aparece su cuarto y último nombre. ¿Cuál es? Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único, el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Bien, ¿hay reyes en la tierra? Sí, hay reyes en la tierra, mas Él es el Rey de todos esos reyes. Hay señores en el mundo, mas Jesucristo es el Señor de todos esos señores. ¿Ok? Él es nuestro Señor. Para ti, Señor, la alabanza. Y lo que habla aquí es de que nuestro Señor es completamente soberano. Él es soberano. Él no pedirá votación a los reyes, a los señores de la tierra. Los reyes de las grandes imperios se consideraban divinos. Ellos determinaban quién vivía y quién moría. Esa era la potestad de los reyes. Y en su reino se hacía lo que ellos determinaban. Los reyes de la tierra que han gobernado mal han sido un pequeño reflejo de lo que es el verdadero reinado del Señor Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores. Él sí es el verdadero ser divino humano, Jesucristo, Dios hecho hombre. Él sí juzga con justicia. Él sí tiene derecho a que su voluntad sea hecha y cumplida por todos los que están debajo de Él. Él sí es el verdadero, el fiel y el verdadero. Mire, por favor, sigamos avanzando. Pasemos al verso 17. Juan sigue observando. Ahora dice Juan, y vi a un ángel que estaba en pie. ¿Dónde estaba? En el sol. Eso es increíble. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos
a la gran cena de Dios. ¿Cuál es esa cena? Bien, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Bien, esta es la parte más dura de estos versos, porque esto es un momento muy difícil de imaginar lo que va a ser este escenario cuando el Señor Jesucristo regrese a juzgar y a pelear y a hacer guerra. Es increíble. Un ángel se para en el sol. El sol, sí. ¿Quién podría acercarse al sol? Pero un ángel lo hará y se parará en el sol. Y desde allí, con una voz potente, convocará a todas las aves de rapiña y los buitres, entre otras aves, como los cuervos. Todos serán convocados y llamados. El ángel, la voz del ángel es como alguien quien dice: vengan ya, apúrense, apresúrense, vengan todos. Todos vengan a comer. Dios ha preparado un banquete. Hay un festín preparado por Dios. Vengan y disfruten el festín. Hay un buffet, hay una carta de menú. En el menú hay hay carne de reyes. No es pato, cordero, no. ¿Carne de qué? De reyes. Carne de capitanes. Carne de fuertes, soldados fuertes, capitanes, los tribunos, carnes de sus caballos, carnes de todo, dice. Hay todo tipo de carne. Hay carnes de esclavos, libres, grandes, pequeños. Hay carne de ricos, hay carne de pobres. Todo tipo de carne. Vengan. Aquí tienen un festín preparado por Dios. ¿Puede imaginarse eso? Es aterrador. Es aterrador. ¿Y por qué? Porque se han reunido para rebelarse contra Dios. Porque pretenden pelear contra el Señor Jesucristo. Porque no ha sido suficiente todos los juicios que ha venido derramando durante la gran tribulación. Porque no han querido aceptar el evangelio que el Señor les ha estado enviando a través de los 144,000 de los 2 testigos y del ángel que en el cielo proclamó el evangelio diciendo: temed a Dios y dadle gloria. No quisieron hacer caso, sino que se reunieron para pelear contra el Cordero. Se juntaron sus soldados, sus capitanes, sus reyes, gobernantes de naciones y de pueblos, jefes, generales de tremendos batallones y ejércitos. Aquí está, mire el verso 19. Juan dice: y vi a la bestia, ese es el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es increíble cómo es el hombre. El corazón del hombre tiene una dureza impresionante, llega a una necedad impresionante, es tan necio que lo ciega. Y ellos creen de alguna manera que van a poder impedir que el Señor Jesucristo establezca su reino en la tierra. Eso es lo que quieren. Quieren impedir que el reino de Dios se establezca en la tierra. No quieren a Dios. ¿Se acuerda el Salmo 2? Rompamos las cuerdas y las ligaduras. No tenemos por qué estar sujetos a ese Dios. Y reunámonos para pelear. ¿Se acuerda cómo los reunió el anticristo? Bien, recordemos, capítulo 16. Capítulo 16, mira desde el verso 12. Capítulo 16, verso 12 al 14. Aquí está el momento en que el anticristo los reúne. ¿Ya lo encontró? Dice el verso 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates
El agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino. ¿A quiénes? A los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está. El anticristo ha mandado a sus demonios. 3 demonios han logrado reunir a toda la tierra. Los han convencido porque han demostrado que tienen gran poder. Y los reyes de la tierra han pensado que con semejante poder del falso profeta y del anticristo podrán detener al Cordero de Dios que desciende a establecer su reino. Se reunirán todos. El Señor está preparando el camino. Dios profetizó: yo reuniré a las naciones. Salmo 2. ¿Por qué confabulan los reyes contra mí? ¿Por qué conspiran contra mi ungido? Salmo 2. Yo me reiré y me burlaré de ellos. Dios se reirá. Solo piense, Dios mirando cómo se reúnen, cómo se juntan bajo el liderazgo del anticristo y del falso profeta, y viendo cómo se arman sus soldados, sus caballos, sus jinetes, su ejército, 1, 2 o cientos de hombres o miles de hombres reunidos para pelear contra el Cordero. Y Dios los mira y dice: ¿qué tienen en la cabeza? Dios los mira y esboza una sonrisa y se burla de ellos. ¿Qué piensan? ¿Que van a poder detenerme? Es increíble hasta dónde puede llegar el hombre en su terquedad, en su necedad. Se vuelven tan, no voy a pronunciarlo. ¿Cómo un hombre puede imaginarse que puede contra Dios? Pero ¿sabe qué es esto? Es la rebeldía del hombre. Dice: no me voy a sujetar a ese Dios. No quiero ese Dios. Un científico dijo: sé que Dios existe, pero decido no creer en Él. ¿Lo ve? Es una decisión voluntaria, es una elección. Y este es el momento en que Armagedón, el valle de Josafat o las llanuras de Megiddo, los 3 nombres hablan de la misma zona geográfica. Allí Dios ha preparado el camino para que se junten. Ahí, un poco más lejos de Jerusalén, allí los reunirá. Y el Señor vendrá y herirá a las naciones. Y el buffet estará servido para las aves carroñeras. Coman, hay todo tipo de carnes aquí. Sí, ahora muchos dicen: el Dios del Antiguo Testamento parece diferente al del Nuevo Testamento, y el del Nuevo parece ser otro, no el del Antiguo Testamento. El del Antiguo Testamento es muy cruel, mucha guerra, mucha muerte. Ellos no han leído, no saben lo que el Señor Jesucristo hará. ¿Por qué lo hace? Porque el hombre es rebelde, porque no escucha el mensaje del perdón de Dios, no está dispuesto a aceptar la salvación de Dios. ¿Por qué no quiere? Porque sabe que si lo acepta tendrá que humillarse ante Dios y rendirle su voluntad y empezar a vivir en sujeción al Señor Jesucristo. Pero el hombre es rebelde por naturaleza, nadie quiere obedecer a nadie. Desde niños los hijos demuestran que hay rebeldía en su corazón. Todos los padres luchamos con nuestros hijos para que aprendan a obedecer, y cuando son adolescentes se vuelven peor, pero no ustedes, otros. Se vuelven terribles, desobedientes. Anoche compartí con los jóvenes y conté el testimonio de una mujer. Le preguntaron a esta mujer: ¿usted tiene hijos? Ella dijo: sí. ¿Cuántos tiene? Ella dijo: 3. Le dijeron: si usted podría retroceder el tiempo, ¿los volvería a tener? Ella dijo: sí, pero no los mismos. Sé que es difícil, los jóvenes, porque llevamos por dentro la rebeldía. Ahora, aceptar el Evangelio es someterse al Señor, es hacer lo que Él dice. No es lograr que Él haga lo que querramos, es nosotros hacer lo que Él dice que tenemos que hacer.
es dejar lo que Él dice que tenemos que dejar y hacer lo que Él quiere que empecemos a hacer. Ambas cosas tienen que ser, van de la mano. Nunca se sienta usted que está bien con Dios solo porque ha dejado cosas malas. Eso no hace ningún bien a nadie, solo le hace un bien a usted. Eso no es hacerle algo que glorifique al Señor, no, está dejando cosas que usted los van a destruir. Mas las cosas que debe hacer es lo que importa, es lo que viene después de recibir al Señor, es lo que Él quiere que usted haga para Él. Porque todos nos convertimos en siervos del Señor cuando le conocemos. Pero estos reyes no quieren, ellos prefieren al anticristo, prefieren al falso profeta, no quieren a Dios, no quieren a Dios. Y este será su final. Todos serán muertos, esparcidos, los cadáveres estarán esparcidos, sangre derramada, y aves y buitres, aves que comen carne muerta volverán, y todo tipo de bestias para alimentarse. Pero nosotros estaremos en una boda donde habrá otra cena, la cena de las bodas del Cordero. Esa será otra cena. Esta de acá es otra cena. ¿En cuál quiere estar? ¿Quiere cenar o quiere que lo cenen? ¿No ve? ¿Es mejor? ¿A qué? No sé. Bien, mire por favor el verso. Volvamos y leamos el verso 20. Y la bestia, ¿quién es? El anticristo, sí, el anticristo. Fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está, las dos bestias. Esa bestia, la primera bestia, el anticristo, el hijo de perdición, el que vino por obra de Satanás, el falso Mesías, el que engañó al mundo entero. Sí, el anticristo, ese ser diabólico, infernal. Y a su lado, el falso profeta, el que tiene cuernos como de cordero, pero cuando abre su boca, habla como dragón. El falso profeta, el que impuso la marca de la bestia, el que hizo hablar a una imagen para que todo el mundo adorase a la imagen de la bestia, el falso profeta. Ambos, los que intentaron imitar la Trinidad de Dios, ambos que estaban bajo la cobertura de Satanás, estos dos que van a encabezar el imperio de Babilonia, el anticristo y el falso profeta. Dios no los quiere matar, Dios los apresa por la fuerza, los somete a los dos, los toma presos y los lanza. ¿A dónde? ¿Qué lugar es ese? Bien, ese no es otro que el infierno. Sí, el infierno, propiamente el infierno. El lago que arde, el lago de fuego que arde con azufre. Y cuando yo escucho fuego y azufre, me acuerdo de Sodoma y Gomorra. Pero hay un lago que está preparado y ahí serán lanzados estos dos, estas dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Ahora quiero leerles algo. Vamos a Mateo 25, por favor. Mateo 25. El verso 41 de Mateo 25.
Este es el juicio de las naciones, pero quiero que note lo que dice aquí. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Hay un infierno, o también llamado lago de fuego que arde con azufre. Ambos son los nombres de un mismo lugar, el infierno o el lago de fuego que arde con azufre. Ahora dice que Dios preparó este lugar ¿para quién? Dice que preparó. Cuando lo preparó, Él solo pensó en que ese sería el destino final y eterno del diablo y sus ángeles, sus demonios. Dios nunca quiso que el hombre fuera a este lugar. Él no creó el infierno para el hombre. Él creó el infierno para el diablo y para sus ángeles. Lo triste es que los hombres terminarán también yendo a este lugar. Pero nunca fue la intención de Dios crear el infierno para el hombre. Pero existe el infierno. Y si alguien le dice que no existe, le está mintiendo. Porque acabamos de leer que las dos bestias, el anticristo y el falso profeta, serán lanzados vivos allí. Vivos. ¿Sabe qué significa? Que su tormento será eterno. El infierno no es aniquilación, no es destrucción, es tormento eterno. Eso es el infierno, del cual nunca se saldrá. Por eso que aquí al leer Mateo, el verso 41, esa es la forma como Dios se dirige cuando juzgue las naciones. A los que estén a su izquierda les dirá: apártense de mí. Eso es lo primero que Dios dirá a aquellos que no están en Cristo Jesús: apártense de mí. Apártense de mí. ¿Por qué? Bien, el Señor dijo en Mateo 7 a un grupo, les dijo: no los conozco, aléjense, son extraños para mí. Dice: un momento, ¿cómo que extraños? Dios conoce a todos. Sí, Dios conoce a todos, pero son extraños en el sentido de que no tienen una relación con Él. Toda la vida han rechazado al Evangelio, se han mantenido ajenos a Dios, y cuando llegue el momento, llegue la hora final, eso le dirá: apártense, no los conozco, aléjense de mí. Ustedes y yo no tenemos nada que ver, aléjense, no los quiero. ¿Y sabe cómo los llama ahí? Les dice: malditos, así los llama. Apártense de mí, malditos. ¿Sabe por qué? Porque fuera de Cristo todo hombre está maldito, está muerto espiritualmente y está en maldición. Solo Cristo da vida y nos libera de la maldición. Quita la maldición y nos da su bendición. Solo en Cristo tenemos una relación con el Padre. Quien no está en Cristo, no me importa qué religión profese, y no me importa cuán buena gente sea o cuánto haya sufrido en la vida. ¿Se acuerdan lo que leímos? Coman, vengan a comer carnes, grandes, reyes, esclavos, libres, pobres, ricos. Eso no hace la diferencia. Dios no salvará solo a alguien porque es pobre y porque ha sufrido mucho. No, también hay carnes de pobres, también hay carnes de ricos, hay carne de esclavo, hay carne de libres. No es nuestra condición humana lo que nos va a salvar, es aceptar y recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. Es entregarle nuestra vida con sinceridad. Si nos engañamos, llegará el día y el Señor dirá esto: apártense, no te conozco, aléjense de mí, malditos, así los llama. Volvamos a Apocalipsis 19. Y aquí están estos dos siendo lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Solo ellos dos. ¿Y el resto? Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron
de las carnes de ellos. Ahí están las aves, acaban de terminar su festín. Todas han quedado satisfechas. Han comido carne, han bebido sangre. Porque el Hijo de Dios vendrá a juzgar y a pelear. Así que hoy todavía es el tiempo de la gracia. Hoy todavía hay perdón de pecados para el que se arrepiente. Hoy todavía la misericordia del Señor está a disposición del hombre. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse de sus pecados, recibir el Evangelio, humillarse ante Dios y entregarle su vida. Es todo lo que tiene que hacer. Y hacerlo con sinceridad, y hacerlo por medio de la fe. Y entonces el Señor no le dirá: apártate, no te conozco. ¿Sabe qué le dirá? Ven, ven a mí. Yo te conozco. Tú eres mi oveja y mis ovejas me conocen a mí y yo las conozco a ellas. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Pongámonos de pie, por favor.